Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recuerden que hoy es nuestra velada de oración. Y bueno, quiero dar una pequeña enseñanza acerca de la oración y la palabra de Dios. Y hemos estado declarando cada 8 días, los viernes, que la oración es abrir el corazón a Dios en una forma sincera, una forma sensible, una forma afectuosa, y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de todos nosotros, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Eso lo hemos estado escuchando las últimas semanas y pues de alguna manera tenemos que tomar especial atención a esto que acabo de declarar, porque obviamente es como nosotros podemos entrar en la presencia de Dios y buscar su rostro. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versículos 6 al 8, lo voy a citar, y nos hizo un mandamiento. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes las pidan. Entonces, fíjense bien que dentro de este contexto, pues nosotros oramos cuando lo hacemos verdaderamente dentro del ámbito de la palabra de Dios, mis amados. Esa es la verdadera oración. Y quiero llevarlo hasta el punto de que puede ser hasta una blasfemia o, en el mejor de los casos, una vana repetición, cuando las peticiones que hacemos no van acorde a la Biblia o van contrarias a la palabra de Dios. El rey David, por ejemplo, ¿verdad?, mientras oraba, mantuvo sus ojos bien fijos en la palabra de Dios. Y quiero citar del Salmo número 119, el versículo 25 y el 28, y dice la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Allí está la clave de nuestras oraciones, mis amados, según la palabra de Dios. Él primero reconoce que su alma está abatida, que tiene dolor, que está pasando por una circunstancia crítica, pero le dice: vivifícame, o sea, dame aliento según tu palabra. Él estaba clamando en ese momento, ¿verdad? Estaba haciendo una plegaria, una oración. Bueno, el versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Mis amados, cuando nosotros nos acercamos de esta manera a Dios, expresando sí nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestra dolencia, pero según la palabra de Dios, pues vamos a ver cómo Dios verdaderamente nos sustenta, nos vivifica, nos anima, y vemos cómo verdaderamente la oración pues se contesta conforme a la perfecta voluntad de Dios. Fíjense bien lo que les voy a decir. Es cierto, el Espíritu Santo no aviva y anima inmediatamente el corazón del cristiano que ora sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra. O sea, nosotros, ¿verdad?, primeramente tenemos que permitir que el Espíritu Santo lleve la palabra de Dios a nuestro corazón, y después el mismo Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad para abrir ese tesoro que se alberga en nuestro corazón de la bendita palabra, ¿verdad?, para nosotros, de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va, y también a razonar y a suplicar conforme a la palabra. Es por eso que también la Biblia nos dice claramente que del buen tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca, o del tesoro de nuestro corazón es de donde echa mano nuestra boca para declarar. Obviamente, cuando ustedes y yo atesoramos la bendita palabra y la tenemos como ese tesoro preciado, de allí es de donde nosotros echamos mano, y el Espíritu Santo de Dios es de donde echa mano
para hacer las declaraciones correctas en una oración conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra de Dios. Miren, ustedes saben que como Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, hemos estado muy atentos y todos los días yo envío el paquete de la porción bíblica que se ha de leer en el día, según el plan de lectura bíblica que llevamos para que en un año verdaderamente leamos la palabra de Dios completita. Bueno, muchos de ustedes podrán decirme, pastor, es que mire, yo leo la palabra de Dios y siento que no se me queda nada. ¿Qué tal parece que como así como me entró por un oído, me salió por el otro? Leo y si nada más leo y no hago otra cosa más que solamente leer, siento que no se me queda nada. Quiero decirles que efectivamente en nuestra condición humana, nuestra capacidad de retención muchas ocasiones, pues nos vemos muy limitados en nuestra memoria que nosotros podemos vivir en esa memoria física. Pero quiero decirles que el espíritu que Dios ha avivado en nuestro ser después de que venimos a los pies de Cristo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador, cuando vivimos la experiencia del nuevo nacimiento, ese espíritu que ahora está vivo tiene una capacidad completamente diferente a lo que tiene nuestra mente, nuestra memoria, nuestro cerebro, físicamente hablando. El espíritu que ahora es el que nos levanta, el que ahora está vivo delante de Dios, el que tiene esa interacción y esa comunión con el Santo Espíritu de Dios, pues Él tiene una capacidad increíblemente mayor de la que podamos imaginar, al grado de que cada vez que leemos la Biblia, mis amados, Él retiene absolutamente todo lo que leemos, aunque tú no lo puedas percibir. Y es por eso que yo puedo declararte que ha habido muchas ocasiones en que tú has hecho declaraciones muy poderosas en el Señor, has declarado la palabra de Dios de una manera excepcional y seguramente hasta tú te quedas sorprendido por el hecho de que dices, wow, eso yo tal parece que no me acuerdo siquiera que si lo leí o que si me lo aprendí, pero es de allí, de ese tesoro que fuiste almacenando cuando leías o cuando lees la palabra de Dios, que ese espíritu lo va absorbiendo todo. Y cuando es necesario, dice la palabra de Dios que el espíritu nos da de qué hablar. Él es el que saca a flote todo lo que nosotros hemos adquirido de enseñanza y es de la manera en que nosotros declaramos con autoridad, con poder, con denuedo la palabra de Dios en nuestras oraciones. Y pues vamos a ver cómo esta fue la experiencia de Daniel, aquel gran profeta de Dios, un joven que de alguna manera pues él se había impregnado de la palabra de Dios en sus primeros años de vida. Recuerden que los judíos tenían que aprenderse de memoria las sagradas escrituras, la Torá, y tenían que estudiarla. Y bueno, pues este joven, Daniel, comprendiendo por la palabra de Dios que la cautividad de los hijos de Israel estaba a punto de terminar, él elevó su oración a Dios conforme a las escrituras, a las sagradas escrituras. Y voy a citar del libro de Daniel, capítulo 9, de los versículos 1 al 3. Miren lo que dice la palabra. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Fíjense cómo nos está dando la descripción muy completa, correcta, de que él sabía, ¿verdad?, en dónde estaba esa profecía. Él estaba hablando acerca del libro de Jeremías y él miró y se acordó de cómo ahí se relataba el número de años que Dios había hablado por el profeta Jeremías, que habían de cumplirse, dice la palabra, las desolaciones de Jerusalén de 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense cómo la palabra de Dios nos enseña aquí que Daniel, este joven, primero atesoró la palabra para sí, ¿verdad?, al estudiar ese libro del profeta de Jeremías, Jeremías, perdón. Entonces,
una vez que él recordó eso, lo volvió a leer, dice, miré atentamente en los libros, o sea, volvió a leerlo y después buscó en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, al Dios Todopoderoso. Entonces, mis amados hermanos, de forma que en la medida que el Espíritu es el consolador y el consejero de nuestra alma, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, pues seremos guiados por la palabra de Dios y entonces estaremos orando conforme a su enseñanza y a su promesa, mis amados. Y es por eso que nosotros declaramos abiertamente, según los estudios que hemos realizado, que Dios siempre va a respaldar su palabra, la palabra que Él permitió que se escribiera en las Sagradas Escrituras como una inspiración divina por parte del Espíritu Santo, y Él va a respaldar esa palabra. Muchas ocasiones, pues nosotros, ¿verdad?, nos atrevemos a orar a nuestra manera, no declarando la palabra de Dios, y pensamos que Dios va a tener que respaldar nuestra palabra, porque así lo decidimos. Y no es así, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que comprender bien esto para que, por favor, en el nombre de Jesús, nos dediquemos, como nos llama la Biblia, a estudiar, a meditar la bendita palabra de Dios. Que este libro de la ley no sea parte de nuestra boca ni de día, ni de noche, ni a izquierda, ni a derecha, sino que meditemos en ella y guardemos todo lo que está en ella escrita, porque entonces así es como nosotros nos presentamos delante de Dios en una oración completa, en una oración dirigida. Y esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo pues dejó de orar por liberación, aunque su vida peligraba, ¿verdad? Él dijo que podía orar a su Padre y que él podía enviarle hasta 12 legiones de ángeles. Pero si vemos allí en el capítulo 26 del Evangelio según Mateo, versículos 53 y 54, podemos leer eso, pero entonces, ¿cómo se podrían cumplir las escrituras si Jesucristo hubiera seguido orando por su liberación en ese momento y que Dios pasara de él esa copa amarga que tenía que beber? ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? No se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces, mis amados, esto nos muestra que cuando nosotros tenemos este entendimiento, llegamos al punto clave de poder decirle a Dios, Señor, haz conforme a tu perfecta voluntad, porque ahora tú y yo hemos comprendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que esa buena voluntad, agradable y perfecta, cuando se desarrolla en nuestras vidas, es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces empezamos a vivir verdaderamente lo que es la fe auténtica, esa fe que nos lleva a entender que todo proviene de Dios, que es porque el Eterno así lo ha querido, así lo ha decidido, y lo aceptamos con amor, con humildad, con agrado, aun cuando entre nuestras cabezas pudiera decir uno, es que lo peor que me está pasando el día de hoy. No, a final de cuentas, también la emuná nos lleva a entender que todo nos sirve para bien. Todo lo que nos pase, Dios en su misericordia, en su amor, lo permite para que nosotros vayamos creciendo en fe, vayamos creciendo en esa condición de madurez espiritual a la que Dios nos está llevando. Entonces, también podemos ver que una vez que vemos lo que está pasando y somos capaces de declarar que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, esto nos va a traer una enseñanza genuina, una enseñanza para vida eterna, mis amados. Entonces, fíjense bien que si hubiera habido una palabra para eso en las Escrituras, o sea, de que Jesucristo hubiera podido orar porque hubiera llegado su liberación en ese instante y que no hubiera sido llevado a la cruz del Calvario, pues habría Jesús estado muy pronto, ¿verdad?, lejos de las manos de sus enemigos. Él simplemente hubiera orado y de decirle, Padre, envíame a los ángeles. Y los ángeles de inmediato, ¿verdad?, le habrían ayudado. Sí, pero las Escrituras no garantizaban este tipo de oración porque Jesucristo tenía que morir por nuestros pecados. Ese fue el objetivo por el cual él dejó su trono, su reino, por el cual dejó sus prerrogativas, por lo cual él se humilló
hasta la forma de hacerse como nosotros, para el efecto de venir y morir por nuestros pecados, ofrecer un sacrificio perfecto para que entonces ahora nuestras plegarias, nuestras oraciones, pues tengan el efecto, ¿verdad?, que Dios quiere. Recuerden que nosotros, al orar conforme a la voluntad de Dios, pues es como cuando tendemos las vías de un ferrocarril y la locomotora es la fuerza de Dios. Entonces, nosotros tendemos esas vías a través de la oración conforme a la palabra de Dios, y en ese sentido es como la fuerza de Dios, ese poder se manifiesta en nuestras vidas, mis amados. Entonces, fíjense bien, la verdadera oración debe ser conforme a la palabra de Dios y conforme a sus promesas. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Salvación y vida eterna. Ahí empieza tu oración. Señor, gracias por la salvación que me has dado. Gracias por la libertad que has traído a mi vida. Gracias porque ahora puedo levantar mi voz conforme a tu perfecta voluntad. Entonces, el Espíritu debe dirigir nuestras vidas mediante la palabra, ¿verdad? En cuanto a la forma y a la sustancia de la oración. Entonces, Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Sí, pero cantaré también con el entendimiento. Y en ese sentido, mis amados hermanos, ahí en 1 Corintios 14:15, pues vemos cómo no hay comprensión sin la bendita palabra de Dios. No podemos comprender la grandiosidad de Dios, la majestuosidad de Dios, el poderío de Dios, si no tenemos en nuestra vida la palabra, si no atesoramos la palabra de Dios. Por eso mucha gente, ¿verdad? Cuando no conoce el amor de Dios, el temor de Dios, cuando no se acerca al Señor a través de su bendita palabra, cree inverosímil que con solo una oración se realicen o se efectúen milagros, prodigios, señales, maravillas en el nombre de Dios. Pero tú y yo conocemos la palabra, sabemos el poderío de Dios, sabemos cómo Dios se ha manifestado no solamente a su pueblo elegido, al pueblo judío, ¿verdad? Al sacarlos de un Egipto a través de muchas señales, no solo de abrir el Mar Rojo, no solo de abrir el río Jordán, no solo de exterminar a sus enemigos, sino que ahora a la iglesia de Jesucristo nos ha venido a dar esa bendición. Hemos visto que con las oraciones, cuando están acorde a la voluntad de Dios, el Señor obra de una manera magistral, de una manera maravillosa. Entonces, quiero nada más citar a Jeremías 8, versículo 9, que dice, porque si la gente, si las personas rechazan la palabra de Dios, ¿qué sabiduría tienen? Cuando nosotros oramos a Dios sin su palabra, pues oramos al viento, mis amados hermanos, oramos para vanagloria, oramos para nuestros deleites y por eso no sabemos pedir. Pero hoy démosle gracias a Dios porque estamos aprendiendo y esto debe de llenarnos de gozo, debe llenarnos de una condición en donde tú y yo pues podemos con autoridad declarar la palabra de Dios en nuestras oraciones y de esa manera ver cómo la bendición de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, una oración que podemos levantar en este momento para terminar este comentario, podemos decirle, bendito Padre Celestial, así como Pablo deseaba usar palabras acertadas en todas sus oraciones mediante la dirección del Espíritu Santo, hoy nosotros también te pedimos que nos sigas revelando las promesas y la palabra de tus sagradas escrituras. Esas palabras que podamos aplicar para nuestras situaciones particulares en la vida, para cada una de nuestras necesidades, para cada situación que estamos viviendo. Recuérdanos de tu bendita palabra lo que podemos pedir conforme a la promesa que tú has hecho. Estamos orando, Padre, pidiéndote que nos guíes en la aplicación de tu bendita palabra en la oración. Que tengamos de nuevo autoridad, de forma que podamos hacerlo conforme a tu perfecta voluntad. Y
seamos entonces capaces de manifestar tu glorioso amor, tu glorioso poder, tu gloriosa autoridad sobre nuestras vidas. Amado Dios, nosotros te lo pedimos por el amor de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Todos decimos amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a empezar con nuestra